Isabel Amalia Eugenia de Wittelsbach nació el 24 de diciembre de 1837 en Múnich, en el seno de una de las casas más ilustres de Europa, la Casa de Wittelsbach, gobernante de Baviera. Pero a diferencia de lo que muchos imaginarían para una futura emperatriz, su infancia fue todo menos rígida y palaciega. Su padre, el duque Maximiliano de Baviera, era un aristócrata excéntrico y liberal, amante de la música, la poesía y los viajes. Su madre, la duquesa Ludovica, era más tradicional, pero vivía a la sombra de sus hermanas mayores, todas casadas con grandes monarcas europeos. Sisi creció en el Palacio de Possenhofen, a orillas del lago Starnberg, rodeada de naturaleza, animales y libertad. Junto a sus hermanos, montaba a caballo, nadaba, pescaba y trepaba árboles. No recibió la formación estricta de una princesa destinada al trono. Aprendió poesía, varios idiomas y música, pero no fue moldeada para ser emperatriz. Y sin embargo, el destino tenía otros planes. En 1853, cuando tenía apenas 15 años, su madre y su tía, la archiduquesa Sofía de Austria, idearon un matrimonio para la hermana mayor de Sisi, Helena. Ambas muchachas viajaron a la ciudad balnearia de Badisl, donde esperaba el emperador Francisco José, de 23 años. Pero lo inesperado ocurrió. El joven emperador no se enamoró de la prometida prevista, sino de la hermana menor, de Sisi. Aquel flechazo lo cambiaría todo. Francisco José, presionado por su madre, debía casarse pronto y asegurar la sucesión del imperio austrohúngaro. Pero desafió los planes, eligió a Isabel. La joven, tímida, desgarbada y poco habituada al protocolo, aceptó con inseguridad el compromiso. En realidad, no comprendía del todo lo que implicaba ser emperatriz. El compromiso oficial se anunció el 18 de agosto de 1853 y la boda se celebró el 24 de abril de 1854 en Viena. La adolescente bávara se convertía, de la noche a la mañana, en la mujer más poderosa del imperio. Pero su entrada en la corte vienesa no fue un cuento de hadas, sino el inicio de una larga batalla entre libertad e institución, entre individuo y sistema. Sisi, acostumbrada a la vida libre y bucólica de Possenhofen, se sintió atrapada en el laberinto de reglas, formalismos y vigilancia constante de la corte de los Habsburgo. El lujo no compensaba la pérdida de autonomía. Su suegra, la archiduquesa Sofía, ejercía un férreo control sobre todos los aspectos de la vida palaciega, incluso sobre la educación de los futuros hijos de Sisi. La emperatriz se convirtió, sin quererlo, en una pieza más del engranaje imperial. Y lo que al principio parecía un destino glorioso, pronto se convirtió en una jaula de oro. Su juventud terminó bruscamente en esos primeros años de matrimonio. Mientras Viena celebraba la belleza exótica y la fragilidad etérea de su nueva emperatriz, Isabel sufría en silencio. La corte la miraba con desdén, la política la ignoraba, y su suegra decidía en su lugar. La inocente muchacha de Baviera había entrado al corazón del imperio, pero su espíritu libre comenzaba a resquebrajarse en la prisión invisible del protocolo. Y lo más impactante aún estaba por venir. La llegada de Sisi a la corte vienesa marcó el inicio de una transformación silenciosa y dolorosa. Aunque se había convertido en emperatriz del vasto imperio austrohúngaro con apenas 16 años, no tardó en descubrir que su poder era más simbólico que real. La verdadera autoridad femenina en la corte no era ella, sino su suegra, la archiduquesa Sofía, una mujer autoritaria, ultraconservadora y profundamente desconfiada de la joven bávara. Poco después del matrimonio, comenzaron las tensiones. Cuando Sisi dio a luz a su primera hija en 1855, Sofía de Austria, llamada así en honor a la abuela, la tomó bajo su tutela. Sisi, aún adolescente, fue apartada de la crianza de su propia hija. Aquella humillación se repitió en 1856 con el nacimiento de su segunda hija, Gisela. Ambas niñas fueron criadas bajo las estrictas normas de la corte, mientras Sisi era tratada como una figura decorativa, incapaz de tomar decisiones sobre su propia familia. Esta exclusión provocó una profunda crisis emocional. Isabel cayó en una melancolía cada vez más visible. Comenzó a obsesionarse con su apariencia, tal vez como único terreno donde aún sentía control. Aislada y frustrada, convirtió su cuerpo en un símbolo de disciplina, mantenía una cintura de 50 centímetros, ayunaba, hacía ejercicio extenuante y pasaba horas peinándose o cuidando su cabello, que llegaba hasta los tobillos. Pero más allá de la imagen de belleza etérea que el mundo adoraba, se escondía una mujer rota. Cuando en 1857 la pequeña Sofía enfermó durante un viaje oficial a Hungría y murió a causa de disentería, Sisi quedó devastada.
El luto fue inmenso y marcó un antes y un después. La muerte de su hija no solo le rompió el corazón, sino que la convenció de que la corte vienesa era un lugar hostil, frío y ajeno. A partir de ese momento, Sisi se distanció aún más de Viena y de su esposo. El emperador, absorbido por sus deberes y sus decisiones políticas, como la represión del nacionalismo húngaro y las crecientes tensiones en Italia, no supo cómo acercarse a ella. Su relación, aunque no carente de afecto, se convirtió en una convivencia distante, unida solo por las apariencias. El nacimiento del príncipe heredero Rodolfo, en 1858, parecía una esperanza para consolidar su posición. Pero incluso entonces, Sisi fue apartada por Sofía, quien asumió de nuevo el rol de madre sustituta. La emperatriz, humillada, comenzó a escapar. No físicamente aún, pero sí mentalmente, se refugiaba en la poesía, en la lectura y en largos paseos solitarios. Por esos años, comenzó a forjarse la imagen mítica de Sisi, la emperatriz melancólica, lejana, envuelta en misterio. Pero detrás de esa imagen, lo que se gestaba era una rebelión silenciosa. Isabel no aceptaría el rol pasivo que la corte esperaba de ella. Su mente se abría al mundo, y su corazón encontraba consuelo en un país que pronto cambiaría su destino para siempre, Hungría. Mientras Viena intentaba domarla, Sisi se preparaba para transformar su dolor en independencia. No sería una emperatriz común. Sería única y profundamente trágica. A comienzos de la década de 1860, Sisi ya no era la joven deslumbrada por la corona imperial. Era una mujer herida, consciente de su aislamiento, pero también determinada a encontrar un sentido a su existencia más allá de los salones de Viena. Fue entonces cuando su atención se dirigió hacia una nación del imperio que compartía con ella algo fundamental, el anhelo de libertad. Esa nación era Hungría. Aislada en la corte, Sisi empezó a estudiar con intensidad el idioma húngaro, algo que sorprendía y escandalizaba a los círculos vieneses. En Hungría, su gesto fue recibido con una mezcla de asombro y veneración. Para un pueblo subyugado tras la aplastada revolución de 1848, aquella joven emperatriz parecía una aliada inesperada. En medio de tensiones crecientes entre los pueblos del imperio y la corona austriaca, Isabel se convirtió en una figura política sin buscarlo. Su cercanía con el conde Gyula Andrássy, carismático líder húngaro, despertó rumores y murmuraciones. Aunque nunca se probó una relación amorosa, la conexión entre ambos era profunda. Él veía en Sisi una puerta al alma del emperador, ella, una vía de escape hacia un ideal más noble y justo. En 1860, tras años de presión emocional, Sisi sufrió una crisis de salud que la llevó a abandonar Viena. El diagnóstico fue impreciso: debilidad nerviosa, melancolía. En realidad, se trataba de un colapso psicosomático. Aquel retiro fue un acto de rebelión. Se marchó a Madeira, luego a Corfú, buscando consuelo en los climas suaves, en el mar, en la poesía de Heine. Lejos del rígido ceremonial vienés, Sisi empezó a respirar de nuevo. Pero algo había cambiado, no volvería a ser la misma. Cuando regresó a la corte, lo hizo con una condición: asumir un papel central en los asuntos húngaros. Francisco José, acorralado por las derrotas militares, especialmente la catastrófica derrota en la batalla de Sadova frente a Prusia en 1866, necesitaba desesperadamente apoyo. Sisi supo aprovechar el momento. Intercedió por Hungría, defendió su autonomía y presionó por un compromiso que diera estabilidad al imperio. Así, gracias en parte a su influencia, nació en 1867 la histórica Ausgleich, o Compromiso Austrohúngaro. El imperio se transformaba en una dualidad, Austria y Hungría, dos naciones bajo una sola corona. El emperador y la emperatriz serían coronados también como reyes de Hungría. El 8 de junio de 1867, en una ceremonia solemne celebrada en la iglesia de Matías, en Buda, Sisi fue coronada reina de Hungría. Vestida con traje nacional, hablando fluidamente el idioma, y acompañada por Andrássy, fue recibida por el pueblo como una heroína. Por primera vez, Isabel no era una sombra en el protocolo, sino una figura central, con un papel político real. Aquel día no solo fue un triunfo para los húngaros. Fue una reivindicación personal. La niña de Possenhofen, despreciada por la corte vienesa, humillada por su suegra, relegada como madre, se había convertido en símbolo de unidad y esperanza para todo un pueblo. Pero la luz de esa coronación también proyectaba una sombra. En su apogeo, Sisi no se sintió poderosa, sino más sola que nunca. Aquel acto de gloria no borraba sus pérdidas ni su dolor. Su hijo, Rodolfo, crecía ahora sometido a la educación férrea y castrense que ella había detestado.
Y sus viajes, cada vez más frecuentes, ya no eran solo evasión, sino necesidad. La emperatriz de Hungría había encontrado un propósito, pero no la paz. Y la tragedia comenzaba a dibujar su silueta en el horizonte. En 1868, un año después de su coronación como reina de Hungría, Sisi dio a luz a su cuarta y última hija, la archiduquesa María Valeria. A diferencia de sus 3 hijos anteriores, esta niña fue criada por ella misma, lejos del control de la corte vienesa. Sisi se trasladó por temporadas al castillo de GDLL, en Hungría, donde encontró una cierta tranquilidad. Allí, rodeada de naturaleza, caballos y poesía, pudo ejercer la maternidad con libertad. María Valeria fue llamada por muchos la hija húngara, símbolo viviente del vínculo entre la emperatriz y ese pueblo que la veneraba. Pero esa felicidad era frágil. En Viena, las tensiones políticas continuaban. El imperio se tambaleaba ante la agitación de sus muchas nacionalidades. Y en su interior, Sisi sentía que algo en ella se había quebrado para siempre. A partir de 1870, intensificó su vida errante. Se convirtió en una viajera compulsiva, cruzando Europa de un lado a otro: Inglaterra, Irlanda, Corfú, Madeira, Venecia, Malta, Constantinopla. Siempre en busca de un lugar donde no se le reconociera, donde no pesara el título de emperatriz. Vestía de negro, caminaba largas distancias, montaba a caballo de forma temeraria. Era una sombra, una leyenda viviente que evitaba la mirada pública. No permitía retratos, rehuía actos oficiales. Mientras el mundo la idealizaba como símbolo de belleza y elegancia, ella se sumergía en la tristeza y el desapego. La mayor de sus heridas, sin embargo, era invisible. Su hijo, el archiduque Rodolfo, se convirtió en el foco de sus preocupaciones. Rodolfo estaba atrapado entre las exigencias conservadoras del imperio y su propia visión moderna del mundo. La relación con su padre era tensa, la con su madre, distante aunque cargada de afecto. Sisi intentaba acercarse, pero sus ausencias constantes habían dejado cicatrices. En 1881, Rodolfo contrajo un matrimonio arreglado con la princesa Estefanía de Bélgica. La unión fue infeliz desde el principio. Rodolfo buscó consuelo en la política, el alcohol y múltiples amantes. A lo largo de los años, fue hundiéndose en una espiral de desesperación, sintiéndose cada vez más solo e incomprendido. Y entonces, en enero de 1889, estalló la tragedia que marcaría para siempre a Sisi y a toda la familia imperial: el suicidio del archiduque Rodolfo en Mayerling, junto a su joven amante, la baronesa María Betzera. El escándalo fue sofocado por la maquinaria imperial. Se habló de un accidente, de crisis nerviosa. Pero la verdad pronto se supo: Rodolfo se había quitado la vida a los 30 años, incapaz de soportar el peso de su destino. Para Sisi, fue el golpe definitivo. No hubo consuelo ni redención. Se culpaba por haber estado ausente, por no haber podido proteger a su hijo, por no haber comprendido su angustia. A partir de ese momento, se vistió de luto perpetuo. Nunca más se dejó ver alegre. Nunca más fue la misma. Renunció por completo a la vida pública. Ya no era una emperatriz, ni siquiera una madre. Era un alma errante, envuelta en negro, caminando sin rumbo por los márgenes del mundo. La tragedia de Mayerling no solo destruyó a Rodolfo. También mató algo en Sisi que nunca volvería. Después de Mayerling, Isabel de Austria dejó de ser la emperatriz visible de los Habsburgo. Lo que alguna vez fue un carácter melancólico se convirtió en una existencia fantasmagórica. Durante los últimos años de su vida, Sisi ya no fue una mujer, sino una sombra envuelta en negro. Viajaba con un nombre falso, la condesa de Hohenems, siempre acompañada por un reducido séquito, guardando un anonimato obsesivo. En trenes, barcos, hoteles de lujo y castillos alquilados, su figura pasaba inadvertida entre las multitudes, aunque su historia era conocida por toda Europa. Evitaba retratos, espejos, fotografías. Se alimentaba con una dieta casi inhumana, se sometía a rigurosas caminatas diarias, y su cuerpo, todavía esbelto, casi irreal, se convirtió en una forma de resistencia frente al tiempo y al dolor. A pesar de su deseo de invisibilidad, los rumores sobre su carácter excéntrico, su tristeza profunda y su belleza legendaria continuaban fascinando a la prensa y al público. Para algunos, era una mártir del deber imperial. Para otros, una fugitiva emocional que nunca encontró la paz. Pero no era la única que sufría. El imperio austrohúngaro comenzaba a mostrar signos de decadencia. Francisco José, envejecido, seguía apegado al trono con férrea voluntad. Ambos vivían separados, aunque nunca dejaron de respetarse.
Se escribían con afecto, y él la amó con paciencia hasta el final. Sin embargo, el abismo entre ellos era ya irremediable. Sisi había perdido a su hijo, a su hermana Sofía, muerta en un incendio, y vivía atormentada por el recuerdo de su hija Sofía, fallecida siendo apenas un bebé. La muerte era una presencia constante en su vida, y en algún momento dejó de temerla. Más bien, parecía buscarla. En septiembre de 1898, con 60 años cumplidos, Sisi llegó a Ginebra, Suiza, en uno de sus tantos viajes solitarios. Se hospedó discretamente en el Hotel Beau Rivage, bajo su seudónimo habitual. Nadie sospechaba que aquella mujer alta, delgada, vestida de negro, caminando por los muelles del lago Le Mans, era la emperatriz de Austria y reina de Hungría. El 10 de septiembre de 1898, al salir del hotel hacia un vapor que la llevaría a Montreux, Sisi fue abordada por un anarquista italiano, Luigi Lucchesi. El atacante, buscando a cualquier miembro de la realeza, no la reconoció al principio, pero cuando le dijeron que esa mujer de luto era la emperatriz, se acercó y le clavó una lima afilada en el corazón. Sisi no se desplomó de inmediato. Caminó unos pasos, creyendo que solo la habían empujado. Solo cuando abordó el barco, comenzó a desvanecerse. Cuando su corsé fue desatado, la sangre comenzó a brotar. La herida era mortal. Moriría poco después, sin haber comprendido del todo lo ocurrido. La noticia de su asesinato conmocionó a Europa. Francisco José, devastado, recibió el cuerpo en Viena con los honores imperiales. El pueblo, que tantas veces la había admirado desde la distancia, se volcó en homenajes. Pero ya no quedaba nada que reparar. Sisi fue enterrada en la cripta imperial de los capuchinos, en Viena, junto a su esposo y su hijo Rodolfo. Allí, la emperatriz melancólica encontró por fin la quietud que nunca tuvo en vida. Pero su leyenda no murió. Con el paso de los años, su figura fue transformándose en mito, la reina rebelde, la esposa triste, la viajera incansable. Su rostro, idealizado por el cine, la ópera y la literatura, sigue fascinando hasta hoy. Pero detrás de la imagen romántica quedó la historia de una mujer atrapada en una corona que nunca deseó, en una época que no supo entender su alma libre. Y así terminó la vida de Isabel de Baviera, Sisi, emperatriz del dolor y del misterio. Un alma trágica en los mármoles fríos del poder.